Recordemos que según lo planteado por Hammer, la enfermedad, que recordemos que viene de enfermer, entre otras raíces, hay miles de raíces, pero esta es francesa, es estar encerrado, ser víctima, estar esclavo, aislado, separado, victimizado, condenado. Así que es hora que quememos la palabra enfermedad y dejemos de creer que la enfermedad pueda llegar a vivir en mí. Que la enfermedad no es más que un estado de desequilibrio de nuestro vehículo físico, mental, espiritual, etérico, bueno, en fin, todos los cuerpos que tenemos, que no vemos porque solo creemos que tenemos el físico, pero en realidad antes de que algo se haga físico, tiene que estar en niveles más sutiles, emocionales en primera instancia, mentales, espirituales. Entonces, el no saber manejar las emociones y el no saber cómo conducirlas y cómo hacer que fluyan, hace que se estanque la energía, que la emoción quede atrapada como agua podrida, porque somos agua en un 70-80%, y eso es lo que produce una enfermedad, o sea, un bloqueo. Lo que hace la bio es desbloquear y la enfermedad desaparece y la energía vuelve a fluir y volvemos a confiar en ese ser que somos, ¿sí? Y no creer más en la enfermedad. La varicela es una enfermedad infecciosa, contagiosa, con la presencia de un virus de la familia del herpes virus, el varicela zoster, que es también responsable del herpes zoster, que a veces cuando la varicela no terminó de cumplir su fase, el virus queda y luego sale en forma de, por ejemplo, un herpes, como le llaman la culebrilla, u otras formas de herpes. Conflictos. Los conflictos de la varicela, que recordemos que están en el clan, que lo trae el niño, pero que es de papá, de mamá, de los abuelos y de todo el clan, conflictos que no se han expresado, que no le han encontrado la solución y que por eso vuelven y lo expresa el niño, que es el fusible, la canilla por donde sale la mugre. Recordemos que nuestros padres fueron niños de sus padres, o sea, acá no hay culpables, acá hasta que cada uno en sí no limpie, no asuma, no vamos a seguir repitiendo y no vamos a cambiar. Entonces, la idea de ir limpiando y tomando conciencia es que uno ya no vive esos conflictos. Y yo cuando hablo lo digo por experiencia de mi vida. Entonces, varicela, conflictos de sentirse atrapado, encerrado, por un exceso de protección materna. Recordemos que todo lo que sea exceso es porque se manifiesta como un exceso, pero detrás hay un defecto, hay una falta. Yo no como en exceso si no tengo un conflicto de que mañana no va a haber o de carencia. Entonces, detrás de todo exceso hay una carencia que el exceso de manera inconsciente pretende tapar. Por ejemplo, el que se siente muy desvalorizado tiene como exceso la megalomanía o afán de grandeza. Aparece como un pavo real, pero en realidad se siente un pollito mojado. Esto es lo mismo, una madre que sobreprotege a su hijo es porque ella no se sintió protegida o el padre no se sintió protegido. Entonces sobreprotege al hijo porque como ella no confía en ella, por lo tanto, por ley del espejo, no puede confiar en el hijo. Cree que el hijo es impotente, cree que el hijo es un pobrecito, cree que porque esa es la opinión que ella tiene de ella. Por lo tanto, la proyecta en el hijo. El conflicto de separación respecto de la madre. En un clima de cambio. Por ejemplo, el niño empieza el jardín, la madre empieza a trabajar, el niño se siente separado, el padre y la madre se separan, los padres se van de paseo y dejan al niño con el abuelo y la abuela y el niño se siente separado. La madre y el padre se van con culpa porque creen que no lo merecen, o etcétera, o lo llevan, en fin, de la colonia de vacaciones y tienen culpa, o pobrecito, ¿qué les va a pasar? También está la relación y el comportamiento de la madre que cambia respecto al niño que vive de mala manera ese momento. Por ejemplo, la madre hace un cambio,
empieza a ir al gimnasio, por ejemplo, y lo deja y entonces el niño siente esa separación, pero en el fondo tiene que haber culpa en la madre. Lo hace, pero no está del todo convencida, o sea, no es una emoción que está fluyendo. Siempre cuando aparece una enfermedad hay algo oculto, algo que se vive con culpa, algo que se vive con miedo, aunque parezca que no. Eh, por ejemplo, puede tratarse de una madre simbólica. Por ejemplo, el niño va a la escuela y le cambian a la maestra. Y como él proyectó a su madre en la maestra, él siente que la maestra lo abandonó y puede tener una varicela como reparación. Todos pueden sentir lo mismo y a ellos le llaman contagio, pero en realidad es que están viviendo el mismo conflicto. También la varicela puede llegar cuando el niño vive un gran cambio en su vida, o sea, se separa de un estado anterior y tiene que enfrentar un estado nuevo, limpia los conflictos de sobreprotección, de carencia, de necesidad con una varicela. Y si por ejemplo uno tiene una varicela de grande, es porque está superando una etapa infantil donde aún se sentía apegado a necesito de mi mamá, necesito de mi papá, pobrecito de mí. A veces si uno no lo puede superar de manera consciente, se supera mediante una respuesta biológica a la que llamamos enfermedad, que es hora que dejemos de usar esa herramienta que nos mantiene sometidos. Aunque todos lo vamos viviendo de una manera o de otra, lo ideal es que vayamos superando enfermarnos, porque vayamos superando los conflictos de una manera, sintiendo los conflictos, dándonos cuenta para que no se manifiesten en el nivel físico.